Muy bien, entonces vamos a una clase más. Gente, no se duerman, pilas, ánimo. Quedan 2 semanas para el primer hachazo, para el primer parcial, así que ánimo. Muy bien, pongo a grabar. Clase número 11, análisis matemático 2, análisis 2, matemática 3. Esto es los químicos arriba, químicos al poder. Muy bien, entonces lo que tengo que hacer hoy es el teorema de los campos conservativos. Entonces, de lo anterior, les recuerdo que ya habíamos visto cuando vimos integrales sobre curvas, trabajo del campo sobre curvas, que cuando f grande es un campo gradiente, es decir, existe una f chiquita de R3 en R, tal que f grande es el campo formado por las derivadas parciales de la f chiquita, es el gradiente de la f chiquita, entonces, si tenemos una curva cualquiera, orientada, que empieza en un punto P y termina en Q, entonces la integral a lo largo de la curva del campo F, o el trabajo que hace la fuerza F a lo largo de la trayectoria, es el potencial en el último menos el potencial en el primero. Y esta fórmula es muy linda porque si uno tiene el potencial, no necesita calcular la curva entera, no necesita parametrizar todo, no necesita calcular la integral, sino que simplemente basta con evaluar el potencial en los extremos. Esta fórmula también dice algo muy lindo, y es que la integral de la f a lo largo de la curva solo depende de los extremos. O sea, cualquier otra curva que tenga los mismos extremos tiene la misma integral. Realizo el mismo trabajo yendo por cualquier camino que empiece en P y termine en Q. Muy bien, ¿por qué valía esto? Recordemos brevemente cómo era la cuenta para ver qué valía esto. Si teníamos una sigma, una parametrización de la curva, entonces uno calculaba la integral de f como es la integral del gradiente, y eso era el gradiente de f, el campo en sigma de t, multiplicado por sigma prima. Teníamos que hacer el producto interno e integrar entre a y b. Muy bien, ahora lo que tenemos acá dentro es las derivadas de f en sigma sin derivar por sigma prima, y esto es justo, usando la regla de la cadena, la derivada respecto de t de la f compuesto con sigma, de esta composición. Muy bien, si queremos integrar en un intervalo AB la derivada de alguien respecto de t, lo que obtenemos es el alguien, f en sigma del b, menos f en sigma de a. Eso quiere decir f del último punto, del punto donde llego, menos f del primero, del punto donde salí. Entonces, esta cuenta es simplemente usar regla de la cadena para calcular que la primitiva que tenemos adentro es inmediata, pero nos dice, como decíamos antes, que la integral solo depende de los extremos de la curva, solo depende del primero y del último. Y cuando uno mira esto, también se ve claro que esto depende de la orientación que uno le da a la curva. Depende de cuál es el primero y cuál es el último. Si los intercambio, si el primero y el último están cambiados de lugar, si en lugar de empezar en P termino acá y en lugar de este termino allá, bueno, le cambié el signo a la integral y eso es coherente con la integral de un campo vectorial a lo largo de una curva, depende de la orientación que le dimos a la curva. Muy bien, entonces, teorema de los campos conservativos. Teorema de los campos conservativos te dice, hay 4 cosas, 4 enunciados que son equivalentes, hay 4 cosas que son equivalentes para un campo F que sea un campo vectorial C1 en R3, salvo tal vez en un número finito de puntos. O sea, este campo puede tener un número finito de puntos, 4 puntos, 5 puntos en R3, donde el campo no sea derivable, no sea nada, no sea C1. Bien, pero tiene que ser C1 en todo el resto de R3. Muy bien, los 4 puntos que son equivalentes son, el primero, para cualquier curva cerrada, simple, suave a trozo, se tiene que la integral de f en una curva cerrada vale 0. Y eso, si lo miramos antes, está bien,
pensándolo así, porque si el campo fuera el gradiente de una f chiquita y el punto inicial es igual al punto final, entonces la curva es una curva cerrada, esta integral tiene que dar 0, efectivamente. Bien, correcto. Ok. Segunda cosa que es equivalente es para cualquier par de curvas, dos curvas, C1 y C2, que tengan los mismos extremos, eso quiere decir que parten del mismo punto y llegan al mismo punto, las dos integrales son iguales. La integral sobre C1 del campo F es igual a la integral sobre C2 del campo F. Tercera cosa que es equivalente a todas las anteriores es F es el gradiente de una función F chiquita. Eso quiere decir las coordenadas de F son el gradiente de una f chiquita, son las derivadas parciales de una f chiquita, respecto de x, respecto de y, respecto de z, la f chiquita función de R3 en R. Y el cuarto punto, el último punto que son equivalentes, es que f tiene rotor 0. Eso quiere decir cuando uno calcula el rotor, que les recuerdo que era el determinante de poner IJK, de los ganchitos, derivada respecto de x, derivada respecto de y, derivada respecto de z, f1, f2, f3, ¡pum! Uno hace la cuenta y te da el vector 0, 0, 0, 0 en todos los puntos de R3. Bueno, en todos los puntos donde esté definido, bien definido el F, todo R3, salvo tal vez en infinitos puntos. Bien, y estas cuatro cosas son equivalentes. Entonces, ¿para qué sirve un teorema así, que te diga cuatro cosas son equivalentes? Te sirve para que verificando una de las cuatro, verificás automáticamente las otras tres. Entonces, supongamos que uno tiene un campo F, F grande, y queremos saber si el campo es conservativo. Esos campos se llaman campos conservativos. O sea, si es el gradiente de alguien. Muy bien, ¿qué es lo más fácil? Lo más fácil es calcular el rotor, porque calculo derivadas, más o menos mecánico, es un determinante. Si me da 0, 0, 0, consigo cualquiera de las tres anteriores. O sea, consigo que sea el gradiente de una f chiquita, y si tuviera, por ejemplo, que integrarlo en una curva cerrada, ya sé que me da 0. Muy bien. En cualquier curva cerrada o en cualquier par de curvas que tengan los mismos extremos. ¿Bien? Está lo mismo. Esto es para toda curva cerrada y para cualquier par de curvas que tengan los mismos extremos. Bien, esas son las cuatro equivalencias. ¿Alguna duda, pregunta o cosa sobre el enunciado del teorema, que son los cuatro puntos que son equivalentes? ¿No? No. Bien. Dijiste que el rotor puede no darte todo 0, 0 porque en algún punto no está definido. O sea, ¿eso se va a ver en esa cuenta o no? Se va a ver y se ve en el enunciado del teorema. Nosotros decimos F, un campo vectorial C1 en R3, excepto en un número finito de puntos. Ese número finito de puntos son puntos que uno tiene que evitar. Las curvas que nos interesan no pueden pasar por ese número finito de puntos. Estas C1, C2 tampoco pueden pasar por ese número finito de puntos. Esto que f grande sea el gradiente de la f chiquita va a ser igual en todo R3, salvo tal vez en ese número finito de puntos, y que el rotor valga 0, 0, 0, 0, 0, es en todos los puntos de R3, en todos los x y z de R3, salvo tal vez en ese número finito de puntos. Está bien, ¿Bien? ok. O sea, esto te dice, podés pifiarle en un número finito de puntos y en todos los demás vale la equivalencia 1, 2, 3, 4. ¿Bien? Cualquiera de estas cosas implica las otras tres. ¿Bien? Muy En bien, el entonces hagamos una 4, demostración. tengo Sí, una duda, dale. profe. ¿Sí? ¿Pregunta? Si F es si el F es el gradiente es igual al gradiente de F chiquita, en la última cuenta me quedarían las cruzadas restándose. Sí, efectivamente. Y esa es la demostración de 3 implica 4. Ahora la hacemos. Perfecto, gracias. Muy bien. Vamos a la demostración entonces. ¡Pac! Probemos las siguientes implicaciones. Probemos que 1 implica 2, que 2 implica 3, que 3 implica 4, y ahora para volver y cerrar el ciclo y que todas sean equivalentes, que 4 implica 1. Muy bien, empecemos por 1 implica 2. ¿Qué es lo que sabemos? Partimos de 1 y queremos llegar a 2. Lo que sabemos, el partimos de 1, es
sabemos que para cualquier curva cerrada, la integral sobre la curva vale 0. Y ahora queremos saber 2, queremos deducir 2, queremos que sobre dos curvas, C1 y C2, que tengan los mismos extremos, al mismo punto inicial y al mismo punto final, se tiene que estas dos integrales son iguales. Muy bien, entonces, ahora voy a agarrar la siguiente curva, dadas las curvas C1 y C2 que tienen los mismos extremos, agarro la siguiente curva, que es ir por C1 y volver por C2. Eso quiere decir, es C1 recorrido en su sentido positivo, en el sentido que tiene, y C2 recorrido en el sentido opuesto, en el sentido inverso al que tiene. Esa cosa de recorrer primero C1 en el sentido que tiene y después C2 en sentido opuesto, lo que nos da es una curva cerrada, porque si las dos, C1 y C2, empiezan en el mismo y terminan en el mismo, si recorro C1 y después vuelvo por C2, empiezo y termino en el mismo punto. Entonces, esta C, que es el concatenar la curva C1 con la curva C2 en sentido opuesto, por eso está este menos adelante. Este menos adelante no quiere decir menos las coordenadas de C2, sino simplemente la curva C2 recorrida en sentido inverso, en sentido opuesto. Entonces digo, esta curva C que me construí a partir de C1 y C2 es una curva cerrada. Así que por el punto 1, que es lo que uno conoce o lo que uno sabe, su hipótesis, tenemos que la integral sobre esa curva cerrada del campo F tiene que valer 0, porque la integral de F sobre toda curva cerrada valía 0. Bueno, esa integral es la integral sobre C1, recorrida en su sentido positivo, y la integral sobre C2, recorrida en sentido opuesto, del mismo F. La integral sobre C2 recorrida en sentido opuesto es menos la integral sobre C2 de F, porque recuerden que el trabajo depende de la orientación en un signo, y si la recorremos de adelante para atrás o de atrás para adelante, una es menos la otra. Entonces, bueno, ahora simplemente paso esta del otro lado del igual, y lo que conseguimos es que la integral sobre la curva C1 de F sea igual a la integral sobre la curva C2 de F, para cualquier par de curvas, C1 y C2, que tengan los mismos extremos. ¿Bien? Muy bien, ahora 2 implica 3. 2 implica 3 es, si quieren, la parte más trucosa de esta demostración, porque uno tiene que construirse la F chiquita. Tiene que construirse, que era 2, recordemos que es 2. 2 es cualquier par de curvas que tengan los mismos extremos, la integral vale lo mismo. Y 3 es que exista una F chiquita tal que la F grande, el campo es el gradiente de la F chiquita. Muy bien, entonces hay que construirse, decíamos, la F chiquita. Bueno, la F chiquita de X y Z va a ser la integral sobre una curva cualquiera F que una el origen, el 0, 0, 0, con el X y Z. Primera cosa, ¿por qué esto está bien definido? Porque uno podría decir, bueno, esto elegiste una curva cualquiera, si cambiaste la curva que une el 0, 0, 0 con el X y Z, esta integral podría darte otro número, y la F chiquita podría ser distinta. Bueno, la respuesta es no, esto está todo bien, está bien definido gracias a que vale 2. Como por cualquier curva que una el 0, 0, 0, el origen, con otro punto, X y Z, todas esas integrales son iguales, si empiezan en el origen y terminan en X y Z, cualquier camino que tome, por acá lejos, por allá, salgo por la ventana, vuelve, hace lo que sea, bien, todas esas tienen la misma integral. Entonces, esta definición está bien definida, esta función f chiquita. Esta función f chiquita, observación, f chiquita del 0, 0, 0, una curva que empieza en el 0, 0, 0 y vuelva al 0, 0, 0, es una curva que empieza y termina en el mismo lado. Esta cosa vale 0 y no tengo problema, f del 0, 0, 0 vale 0, y en x y z cualquiera es un número real. Esta cosa da un número. Entonces, esta f chiquita es una función de R3 en R. Y está bien definida gracias a que vale 2. Ahí es donde estamos usando que vale 2. Ahora lo que uno quiere es calcularle las derivadas parciales a la f chiquita y ver que efectivamente nos dan las componentes de la f grande. Para eso, para calcularle las derivadas parciales a la f chiquita y ver que nos dan los componentes de la f grande,
vamos a tomar caminos particulares. Como esta cosa está definida para cualquier curva que uno tome entre el 0, 0, 0 y el x y z, voy a elegir una en particular. Voy a elegir C1, que sea C2, unión CX, CY, CZ, la unión de tres curvas, tres curvitas, esto va a ser suave a trozos, va a ser tres segmentos. El primer segmento, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es avanza en la primera coordenada desde 0 hasta X. En la segunda pedacito de segmento es deja la primera fija, avanza en la segunda coordenada desde 0 hasta Y. Y la tercer pedacito de curva lo que hace es deja las dos primeras fijas y avanza en la tercera coordenada de 0 a Z. Y en la transparencia que viene tengo el dibujito de cómo hizo esta curva. Lo primero que hizo fue avanzar por X, avanza en dirección a la pantalla por X hasta el X00. Después se mueve para el costado en Y hasta el X y 0. Y después va para arriba hasta el X y Z. ¿Esta curva es una curva suave a trozos? Sí, correcto, es una curva suave a trozos. Es una curva que empieza en el 0, 0, 0, es una curva que empieza en el origen, y es una curva que termina en el X y Z. Y además tengo la parametrización, o tengo las tres parametrizaciones de cada uno de los tres pedacitos de curva. La primera es T00, con T en el intervalo entre 0 y X. Esto avanza la X desde el 0, 0, 0 hasta el X00. Después tenemos XT0 con T en el intervalo 0Y. Esto va por las I's hasta el X y 0, así, y deja la primera coordenada X fija. Y la última sube hasta el X y Z. ¿Bien? Y tiene por parametrización X y T con T en 0Z. Muy bien, ahora, ¿cuánto valía la f chiquita? La f chiquita, que nosotros definimos, de X y Z, es la integral sobre cualquier curva del campo f grande. Bueno, calculemos la integral a lo largo de esta curva en particular. ¿Qué queda? La f chiquita de X y Z, que es la integral sobre la curva esta de la f grande, es con C, primero ir con Cx, después ir con Cy, después ir con Cz. Muy bien. Para calcular esta integral, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular sigma prima, multiplicar por f. ¿Cuánto vale sigma prima en la primera parametrización? Es el 1, 0, 0. El 1, 0, 0 multiplicado por f, por f1, f2, f3, me da solo la primera componente, solo f1 sobre la curva, sobre la parametrización. F1 en T00 integrado entre 0 y X. Más la segunda. La segunda tenía parametrización XT0, sus derivadas, su gamma prima es 0, 1, 0. Bien, cuando multiplico por las tres componentes de f, me queda la segunda componente de f sobre la curva en XT0 entre qué y qué, entre 0 e y. ¿Y por qué entre 0 e y? Bueno, porque entre 0 e y es el intervalo 0y del cual sale mi parametrización. Y la última me queda la integral entre 0 y z, el intervalo de donde sale la última parametrización. La derivada de esta ahora me va a quedar 0, 0, 1, porque el único lugar donde tengo t es el último y tengo t, así que las derivadas respecto de t me quedan 0, 0, 1. El gamma prima me queda 0, 0, 1 en este caso, así que me queda la tercera componente del campo en x y t, integrado entre 0 y z. Muy bien, tenemos una hermosa expresión en términos de las componentes f1, f2, f3 del campo f que teníamos, de lo que vale la f chiquita en x y z. Muy bien, ahora quiero calcular las derivadas de f. Bueno, voy a calcular la derivada de la f chiquita respecto de z, respecto de su última variable. En la primera integral, ¿tengo z en algún lado? No, no tengo z en ningún lado. Esto no depende de z.
la derivada respecto de z de esta primera integral vale 0. En la segunda integral tampoco tengo z en ningún lado, la derivada de la segunda integral respecto de z también es 0. Ahora, en la tercera integral tengo z arriba de la integral. La derivada de la integral respecto de su extremo superior es la f3 de x y z, porque esta la pongo donde dice t. Entonces, la derivada de la f chiquita respecto de z vale f3 de x y z. Muy bien, de la igualdad que uno quería probar, esta igualdad que queríamos ver, que el gradiente de la f chiquita es la f grande, tenemos lista la tercera coordenada. Sabemos que la derivada de f respecto de su tercera entrada, su tercera variable, es la f3, la tercera componente de la f grande. ¿Bien? Bueno, las otras dos, que la derivada de la f chiquita respecto de x vale la f1, la primera componente, y que la derivada de la f chiquita respecto de y vale la segunda componente, son iguales, la demostración es muy parecida a esta, solo que lo que hay que hacer es hacer dos caminos distintos, hay que hacer caminos diferentes. En este camino primero fui para adelante, después me moví para el costado y después me fui para arriba. Podemos hacer este camino ahora, que también es un camino que sale del 0, 0, 0 y termina en el x y z, que va primero para adelante, después va para arriba, pero después va para el costado. Último va para el costado. Muy bien, si uno hace las tres parametrizaciones, la primera es la misma de antes, entre la t entre 0 y x, y después voy a poner t 0, 0. Después, la que sube, voy a dejar la x fija y voy a mover la z. Entonces va a ser x, 0, t, con t entre 0 y z. Eso sube hasta el x0z. Y después me voy para el costado, voy a mover la t entre 0 e y la y lo que voy a tener es x, t, z. Y esta es la parametrización de la última. Si hacemos la cuenta con esta curva, vamos a encontrar que la derivada de la f chiquita respecto de y, respecto del último movimiento que uno hace, me da la componente correspondiente del campo, me da la f2 del campo correspondiente. Bien, en los detalles quedan como ejercicio, es un poco de maldad, pero efectivamente es parte del juego que nos toca. Hagan alguno de estos y si quieren, mándenmelo y yo les devuelvo, les hago una devolución. Bien, intenten una de estas, intenten esta, por ejemplo. Parametricen los tres pedacitos de curva, como hicimos acá, pero para estos tres pedacitos de curva, escriban las integrales que quedan, estas tres integrales que quedan, en este caso con estos tres pedacitos de curva, y ahora calculen la derivada de lo que les queda, la derivada de la f chiquita respecto de y. ¿Bien? Muy bien, eso es... ¿Por qué respecto de y no respecto de x? O sea, le asignás a un camino elegir Vos fíjate lo que pasa con este pedacito. Una de las variables. Sí, con el anterior, con el que yo hice entero. ¿Dónde tengo z? Z lo tengo solo en la última. Entonces, cuando quiero derivar estas tres respecto de z, solo tengo que calcular la derivada de la última integral y lo tengo arriba, entonces la derivada de la última es muy fácil de calcular y la derivada de las dos primeras vale 0. Ahora, fíjate qué hubiera pasado si quisiéramos usar esta expresión que obtuve yo para calcular la derivada de f respecto de y, por ejemplo. Si quiero la derivada de f respecto de y, ¿dónde tengo y? En la primera no tengo y, pero en la segunda tengo y baja y, y en la tercera también tengo y, pero lo tengo metido adentro de la integral. Entonces, calcular con esta expresión de la f chiquita la derivada de la f chiquita respecto de y es muchísimo más complicado, porque tengo y en dos lados distintos. La derivada de esta es fácil, la derivada de esta no es fácil. Y además la derivada de esta tiene un 0 al final, la derivada de esta tiene una t, estoy más complicado, ¿sí? Entonces, para calcular la derivada de la f chiquita respecto de y, es mucho más cómodo agarrar este camino, porque la
la Y solo te aparece en el último término, en el último pedacito, trocito de curva que tenés que hacer, en el último pedacito de curva solo te aparece la Y. Entonces la derivada de los dos primeros te va a quedar 0, y la derivada de la última va a ser fácil de calcular, como me pasó a mí acá. ¿Ok? Ahora, la función f chiquita de x y z, es la misma función si la calculo caminando por esta curva o si la calculo caminando por esta curva de acá. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, porque vale 2. Nuestra condición 2 del teorema decía, sobre toda curva que tenga los mismos extremos, la integral vale lo mismo. Entonces, la integral calculada sobre esta curva, que es la que hice yo, o calculada sobre esta curva, que es la que te toca a vos, es exactamente el mismo numerito, esta f chiquita, con x y z que calculé yo y que obtuve estos tres cositos, va a ser igual a la f chiquita que calcules vos con las tres parametrizaciones de esta curva en particular, y que me van a dar otras tres integrales. Una expresión es más fácil para derivar respecto de z, la otra expresión, esta, la que vas a calcular vos, es más fácil para calcular la derivada respecto de y. ¿Ok? Como más fácil dejar y a lo último, ¿no? Lo mismo Siempre. sería con X. A la que le quieras calcular la derivada, dejala a lo último. Si Claro, quisieras la entonces derivada con X respecto de sería x, más fácil dejarlo a lo último. primero andate para el costado, después andate para arriba y solo al final tira para adelante. Ah, perfecto. ¿Y por qué pasa eso? Porque las dos primeras no te van a depender de x y la última te va a depender con un x arriba. Va a ser fácil para derivar. ¿Bien? Ahora, esto lo podemos hacer solo porque conocemos que el punto 2 vale, solo porque estamos probando 2 implica 3. Y entonces esta f chiquita está bien definida sobre cualquier curva que uno integre que tenga los mismos extremos, está todo bien. Bueno, puedo elegir esta, que es la que elegí yo para calcular la derivada respecto de z. Podemos elegir esta, que es la que te dejo de sugerencia a vos, para calcular la derivada de f respecto de y, o podés irte primero para el costado, después para arriba y después recién para adelante para calcular la derivada de f respecto de x. Y el ejercicio o la cosa que me gustaría que vean un poquito es que efectivamente estas igualdades funcionan y funcionan con una cuenta exactamente igual o muy parecida a esta que hicimos antes. ¿Bien? Intenten escribir una de las dos, intenten escribir la derivada de f respecto de y, mándenmelo y devuelvo. ¿Bien? Muy bien. Entonces, vámonos al 3 implica 4. Teníamos que hacer todas las implicaciones, 3 implica 4. ¿Qué era 3? 3 es que hay una f chiquita tal que el gradiente de la f chiquita es la f grande, y el 4, lo que queremos deducir es que el rotor vale 0. Bueno, calculemos el rotor. El rotor del campo era el determinante del IJK de los ganchitos, como yo les decía, derivada respecto de x, derivada respecto de y, derivada respecto de z, y abajo tendría que poner F1, F2, F3, las tres componentes del campo. Pero como sabemos que vale 3, estas son las derivadas parciales de una f chiquita. Bueno, ahora uno hace la cuenta y dice, y en la primera componente tengo que poner este por este menos este por este. Esto es la derivada segunda de f respecto de y respecto de z, menos la derivada segunda de f respecto de z respecto de y. Ahora, el campo f era un campo C1. Este tenía derivadas continuas. Así que las derivadas segundas de la f chiquita, que son las derivadas de la f grande, son continuas también. Si tenemos un campo una función C2, las derivadas cruzadas mixtas son iguales, esto vale 0. Análogamente, las otras dos componentes del rotor de este podrido campo f también valen 0 y se acabó. Bien, no tengo nada que decir. Esta es la cuenta directa de calcular cuánto vale este determinante, y efectivamente es lo que me soplaron al principio de la demostración. Muy bien, ahora ¿qué nos falta? Nos falta 4 implica 1. 4 implica 1. Profe, ¿Sí? consulta rápida. ¿Tenía que ser C2 porque si no corrió el riesgo de que no esté definido porque estaría dividiendo por 0 en algún lado?
Sí, tendría que ser C2 porque estas derivadas podrían no existir. Y además, si no fuera C2, si las derivadas segundas no fueran continuas, las derivadas cruzadas no tienen por qué ser iguales. Guarda con eso. ¿Bien? Bien, gracias. Piacere. Muy bien. Entonces, para cerrar el ciclo, decía, me falta probar que 4 implica 1. ¿Qué era 4? 4 decía que tenía rotor 0, que la F tiene rotor 0, 0, 0 en todos los puntos de R3, salvo tal vez en un número finito de puntos, y el 1, que era el que tenía que llegar al final, es que la integral sobre toda curva cerrada vale 0. Entonces, agarremos una curva cerrada, C, y pongamos una superficie por adentro. Eso quiere decir, si tengo una curva cerrada, si tengo una curva cerrada en R3, la puedo pintar por adentro y ponerle una superficie cuyo borde sea esa curva cerrada. Ahora, hay un detalle en esto, y es, uno puede hacer esto de poner una superficie por adentro, pintarla por adentro, eludiendo los puntos donde quizás no esté bien, no sea C1 el campo. ¿Y por qué podemos hacer eso? Porque son finitos puntos en R3. Entonces, si mi círculo, yo lo pinto por adentro, pongamos que mi círculo es plano, lo pinto por adentro plano, y justo en el 0, 0, 0 tuviera una singularidad, no podría hacer eso. Bueno, pero puedo levantarlo un poquito y hacer casquete de la esfera. Ese casquete de esfera ya elude el punto donde esto es singular. Entonces, como son finitos puntos, no es difícil convencerse de que siempre podemos eludir las finitas singularidades y rellenar por dentro cualquier curva cerrada por una superficie que eluda los puntos posibles donde el campo no está bien y que tenga como borde ese conjunto C, esa curva C. ¿Bien? Muy bien. Entonces, usemos el teorema de Stokes. Para usar el teorema de Stokes, tenemos que orientar la superficie de manera tal de que recorrer la curva, en el sentido que querramos recorrer la curva cerrada, sea compatible con la orientación de la superficie. Eso quiere decir, vamos a elegir la normal a la superficie de una manera o de la otra, de manera tal de que recorrer la curva siempre deje la superficie a la izquierda. Una vez que hicimos eso, usamos teorema de Stokes. ¿Qué decía el teorema de Stokes? Pirata Stokes que vimos la vez pasada. La vez pasada decía, el teorema de Stokes decía, la integral sobre el borde de la superficie, orientado correctamente del campo F, era la integral adentro de la superficie del rotor de F. Bueno, pero el rotor de F, como vale 4, es el campo vectorial que tiene 0, 0, 0 en cada una de sus tres componentes. Si estoy integrando sobre una superficie el campo que tiene 0, 0, 0 en cada una de sus tres componentes, esta integral da 0, porque este rotor, producto con la normal a la superficie, siempre va a valer 0, y la integral de 0 sobre la superficie vale 0. Entonces, esta integral, la integral de la curva sobre la curva de f, vale 0 para cualquier curva cerrada que yo tenga, porque agarro la curva cerrada, la pinto por adentro, le pongo una superficie cuyo borde sea la curva cerrada que tengo, uso el teorema de Stokes orientando mi superficie de manera tal de que la curva quede con la orientación correcta, y lo que me queda es 0, 0, 0 felices. ¿Por qué? Porque vale 4, porque el rotor es 0. ¿Bien? Entonces, la integral sobre cualquier curva cerrada va a valer 0. Y esto termina la demostración del teorema, termina la demostración de las 4 equivalencias. Repasemos de nuevo qué dice el enunciado y cuáles son las 4 cosas que son equivalentes. Cosa 1, la integral sobre cualquier curva cerrada vale 0. Cosa 2, la integral del campo solo depende de los extremos. Eso quiere decir, en cualquier par de curvas que salen del mismo punto y terminan en el mismo punto, la integral vale lo mismo. Cosa 3, la f, el campo, es el gradiente de una f chiquita, y la f chiquita se llama el potencial.
El potencial de la fuerza se llama la F chiquita. Y esos son, las componentes de la F grande son las derivadas parciales de alguna F chiquita. Es el gradiente de la F pequeña. Muy bien, y la cuarta cosa es, esta cosa tiene rotor 0. Este campo tiene rotor 0, 0, 0. ¿Para qué sirve la cuarta cosa, la cuarta equivalencia? La cuarta equivalencia es fácil para verificar si un campo F es conservativo o no, porque calculo las derivadas, hago el determinante, es una cuenta más o menos mecánica, y si me da 0, 0, 0, check, esto es conservativo. Las otras dos tienen sus ventajas. Si uno supiera que el campo es conservativo y agarra una curva cerrada, ya la integral vale 0 y listo. Ahora, si tuviera un campo conservativo y tengo que calcular la integral sobre una C1, lo único que me interesa son el primero y el último. Entonces, tengo dos caminos posibles para hacer esto. Uno fácil es encontrar el potencial, calcular la F chiquita, que se puede calcular, y después evaluar la F chiquita en los extremos, como hacíamos acá. El otro camino que uno tiene para calcular esto es cambiar la curva y decir, bueno, como sé que el campo es conservativo, no te la voy a calcular sobre C1, te la voy a calcular sobre otra curva que sea más fácil de parametrizar, pero que tenga los mismos extremos. Y sé que las dos integrales son iguales. Ahora, esta tenía una parametrización difícil y la primitiva o las cosas que me quedan para calcular son difíciles. Esta puede tener una expresión más fácil y las primitivas que me quedan para calcular son más fáciles. Como sé que las dos son iguales, puedo cambiarte la curva a cualquier otra curva que tenga los mismos extremos. ¿Bien? Muy bien. ¿Alguna pregunta o cosa sobre el teorema y su demostración? ¿No? ¿Sigo? Hago un ejemplo. Yo tengo una, perdón. ¿Vale? Me quedó, bueno, creo que me quedó claro lo de salvo un conjunto finito de puntos, pero ¿qué pasaría si fuera infinito, por ejemplo, un segmento corto? O sea, que no podría elegir, o sea, no sería válido para toda curva. Sí, tenemos ejemplo. Ahora vamos a hacer, al final de la clase tienen un ejemplo donde la condición de que sea salvo infinitos puntos es fundamental para que esto funcione. Si no, podemos estar en el horno. ¿Bien? Bien. Entonces, empecemos por un ejemplo sencillo, ¿no? Y veamos cómo encontrar la f chiquita, tal que la f grande sea el gradiente de la f chiquita. Entonces, agarremos esta f grande, este campo vectorial, función de R3 en R3, que tiene en la primera coordenada una y, en la segunda una z por el coseno de x por z más x, buenísimo, y en la última tengo y por el coseno de y por z. ¿Bien? Entonces, decíamos, uno puede calcularle el rotor. Si uno calcula el rotor, te da 0, 0, 0, 0. Eso es una cuenta. Y ahora, como sabemos que el teorema aplica, que podemos usar el teorema, estas tres cosas son todas C1 en todo R3, así que no tiene ni siquiera ningún punto singular, ninguna cosa extraña. Hay una f chiquita tal que el gradiente de la f chiquita es la f grande. Y más aún, la f chiquita, sabemos cómo viene por la integral desde el 0, 0, 0 a lo largo de cualquier camino, terminando en x y z. Acá elegimos el mismo camino que yo había hecho en la demostración del teorema. Elegimos este camino de acá. Primero voy para adelante, después voy para el costado y después termino yendo para arriba. Entonces, nos quedó esto. ¿Cuánto valen estas cosas en este caso en particular? La F1 es I00. Cuando la evalúo en T00, bueno, como la F1 tiene la segunda coordenada, y la segunda coordenada es 0 a lo largo de esta curva, lo que tenemos es un 0. ¿Bien? Muy bien. La F2. La F2 en xt0 tiene la z igual a 0. Esta parte de z, coseno, vale 0 porque la z es 0 y me queda solo la x. La x es x, queda x. Y la tercera cosa, lo que tenemos que componer es esta y coseno de y por z.
y coseno de i por t, porque en la última coordenada tenemos una t, y lo tenemos que integrar entre 0 y z. Muy bien, calculemos, la primera integral vale 0 porque estoy integrando 0, la segunda es x por y, y en la tercera, la primitiva es fácil, la primitiva es el seno de i por t. El seno de i por t evaluado en 0 vale 0, el seno de i por t evaluado en z vale el seno de i por z, y entonces ahí tenemos una función f chiquita, de manera tal de que el gradiente de la f chiquita vale las tres componentes de la f grande, vale estas tres. Queremos comprobar que funciona, que no nos equivocamos en la cuenta, derivemos. ¿Cuánto vale la derivada de esto respecto de x? La derivada de esta cosa respecto de x es y, ¿verdad? Porque la derivada de la primera parte es y la segunda no tiene x, tiene derivada 0, la primera es y. ¿Cuánto vale la derivada de esto respecto de y? Vale el coseno de i por z multiplicado por z, más, cuando derivo respecto de y, x por y, me queda una x. Y la derivada de la última, la derivada respecto de z, la derivada respecto de z, el x por y no tiene z, tac, se fue. La derivada del seno de i por z, me queda el coseno de i por z multiplicado por y, porque estoy derivando respecto de z, y es justo la tercera componente del campo. Así que efectivamente esta función de R3 en R, es tal que el gradiente de la f chiquita vale la f grande. Una observación es, una vez que uno tiene una función cuyo gradiente es la f grande constante, si pusiera esta función más 32, también tiene las mismas derivadas parciales, porque cuando derivo la constante no me molesta, así que tengo infinitos potenciales posibles. Pero todos estos potenciales difieren en una constante, la única diferencia es sumarle una constante o no. Y sumarle una constante o no no me altera la vida al calcular ninguna de estas integrales, de estas de acá, porque sencillamente cuando le sumo una constante a la f chiquita, se la sumo al punto inicial y al punto final. Entonces, se la sumo cuando estoy evaluado al punto inicial y al punto final, y no me molesta para nada esta cosa. ¿Bien? Muy bien. Ahora uno dice, bueno, en lugar de calcular estas curvas y parametrizar cada uno de estos segmentos, que tampoco es tan difícil, ¿no? Porque son todos parametrizaciones de segmentos lineales, en R uno puede calcular la f chiquita a mano integrando. Hagamos esa cuenta tratando de calcular la f chiquita a mano y veamos qué pasa. Entonces, agarremos esta f grande, que es y, x más z coseno de x por y coseno de y por z, pero le agregué un pedacito, le agregué un más 2z simplemente para que no sea igual al ejercicio anterior, ¿bien? Al ejemplo anterior. No es justo igual, es casi lo mismo. ¿Bien? Traguito de café para la buena lucha. Entonces, veamos si hay una f chiquita, tal que el gradiente de la f chiquita es la f grande. Para ver si hay una f chiquita en estas condiciones, lo que vamos a hacer es calcular el rotor. Esa es la forma más fácil de usar el teorema. Agarremos el rotor de la f grande, que es el determinante de poner IJK, los ganchitos, derivada respecto de x, derivada respecto de y, derivada respecto de z, la F1, F2, F3, las tres componentes del campo. Muy bien, la primera componente del campo era una y, porque lo que tenía acá adelante era una y. La segunda era x más z coseno de iz, x más z coseno de iz, y la última era esta cosa de y coseno de ta 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 más 2z, y coseno de ta 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 más 2z. Bien, y ahora tengo que calcular el determinante. ¿Qué va en la primera? En la primera va este por este menos este por este. Este por este es la derivada respecto de y de esta cosa. La derivada respecto de y de esta cosa me queda un coseno de y por z más una y por el seno de y por z. Y tengo que restarle la derivada respecto de z de esto. La derivada respecto de z de la x es nada. Tengo que restarle el coseno de y por z, que se cancela con este coseno,
y cuando derivamos acá respecto de z, me queda z por el seno de i por z multiplicado por i, que también se cancela con este, así que me queda un 0. Lo mismo en cada una de las otras dos. ¿Bien? Quieren calcular la última, por ejemplo. La última me queda la derivada respecto de x de esto, que es un 1, menos la derivada respecto de y de esta y, que también es un 1, así que 1 menos 1 me queda un 0. O sea que efectivamente el rotor de este campo F que está acá es el 0, 0, 0, y entonces, gracias al teorema de los campos conservativos, sabemos que existe una F chiquita, tal que el gradiente de la F chiquita es la F grande, tal que las derivadas parciales de la F chiquita me dan cada una de las componentes del campo F grande. ¿Bien? Muy bien, ahora tratemos de calcular esto a mano, quiere decir, calculemos la F chiquita. Profe, Sí, pregunta rápida. Lo que dale. acabas de demostrar es que no te hizo falta calcular la F chiquita, porque por la condición 3 creo que era, o la 4. Eso mismo, para saber si el campo es conservativo o no, para saber si existe una F chiquita, ya con esta cuenta del rotor me alcanza y me sobra. Perfecto, Entonces, gracias. supongamos que me hubieran pedido, que me hubieran dicho, Julio, calculame la integral de la F grande de este campo a lo largo de una curva que sea cerrada, a lo largo de un círculo. Pero el círculo no es un círculo plano que sea fácil de parametrizar, sino que es un círculo puesto en una manera torcida en R3. Y uno dice, bueno, no me voy a poner a calcular la parametrización de eso, después calculo el sigma prima, multiplico el sigma prima por estas cosas y me pongo a integrar entre 0 y 2pi. No, demasiado trabajo. Este campo es conservativo, y ver que es conservativo es simplemente hacer esta cuenta, que es mucho más rápida que ponerse a parametrizar la curva, y como esta cuenta ya me da 0, 0, 0, y la curva que me dieron era un círculo, era una curva cerrada, out. Esta integral es 0 y no necesito hacer más cuentas. No hago cuentas de más. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ahora veamos cómo tratar de calcular la F chiquita a mano, porque supongamos que en vez de en una curva cerrada, me dicen, Julio, calculame la integral de este campo, pero a lo largo de una trayectoria que va del 0, 0, 0 al 1, 1, 1. Pero no va recto, no es fácil de parametrizar, sino que la curva que me dan hace un firulete extraño, pega una vuelta, el vuelo de la mosca es terrible y después termina en el 1, 1, 1. ¿Qué trabajo hace esta fuerza sobre el vuelo de una mosca que parta del 0, 0, 0 y termina en el 1, 1, 1, pero vuela como vuela la mosca, que es una cosa rebuscada? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que volverme loco. ¿Es una curva cerrada? No, no es una curva cerrada. Me conviene usar esta propiedad, yo digo, me conviene usar esta propiedad buenísima de que la integral es la integral en el último punto menos la integral en el primero. Tengo que calcular la f chiquita en el 1, 1, 1 menos la f chiquita en el 0, 0, 0. Muy bien, pero ¿quién es la f chiquita? Porque esto, que el rotor valga 0, te dice que existe una f chiquita, pero no te dice quién es. Encontremos quién es. Tengo dos opciones para encontrar cuál es. Una es la cuenta que hicimos antes, esta, calculando la integral por un camino particular, por un camino de segmentos. Bueno, supongamos que yo no quiero hacer eso, quiero encontrarla a mano. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos una f chiquita tal que la derivada de la f chiquita respecto de x valga la primer componente del campo, que la derivada de la f chiquita respecto de y valga la segunda componente del campo, y que la derivada de la f chiquita respecto de la tercera, respecto de z, valga la tercer componente del campo. Bueno, ¿cuánto valía la primera componente del campo en este ejemplo? Una y. ¿Cuánto valía la segunda? X más z coseno de iz. X más z coseno de iz. Y la 3 era esto, con el más 2z al final, ¿verdad? Entonces, necesitamos una f chiquita, queremos encontrar una f chiquita tal que la derivada de la f chiquita respecto de x valga y, la derivada de la f chiquita respecto de la variable y valga x más z coseno de x, y la derivada de la f chiquita respecto de z valga y por el coseno de no sé qué más 2z. ¿Correcto? Si uno le ponen esto adelante, dice, ni loco, qué sé yo si va a existir o no. No,
¿no? Tranquilo, tranquilidad, seguro que existe, porque ya calculamos el rotor, esta f chiquita existe, sabemos que vamos a encontrar una así. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, ponete a calcular primitivas tranquilamente que vas a llegar. Muy bien, elijamos una, elegimos la primera igualdad de las tres igualdades que queremos, elijo la primera igualdad y digo, quiero que la derivada de la f chiquita respecto de x valga y. ¿Cuáles son las funciones que tienen derivada respecto de x igual a la y? Bueno, todas las que tienen x por y, que es la primitiva respecto de x por y, más, si yo le agrego cualquier cosa que dependa de y de z, bueno, su derivada, la derivada de esta f chiquita respecto de x, me va a dar y, porque la derivada de esto respecto de x vale 0. ¿Bien? Entonces, la constante de integración que uno agrega, integrando la primera igualdad, es una cosa cualquiera que dependa de las otras variables, que depende de y de z. ¿Bien? Bueno, ya tengo una expresión para la f chiquita, pero me falta saber quién es esta c de y de z. Ahora, cualquiera de estas f's chiquitas cumple la primera igualdad. Tratemos de que cumpla la segunda. ¿Qué pasa con la segunda igualdad? ¿Cuánto vale la derivada de la f chiquita respecto de y? Eso es la derivada respecto de y de lo que tengo, del x por y más la c de y z, que era lo que era la f chiquita. Muy bien. ¿Cuánto vale la derivada respecto de y de x por y? Una x. ¿Cuánto vale la derivada de la c de iz respecto de y? Bueno, vale la derivada de c respecto de y. Y queremos que eso sea igual a x más z coseno de iz, porque esa es nuestra segunda igualdad, el segundo igual que queremos verificar. Esta derivada de f chiquita respecto de y tiene que ser igual a esta expresión, a esta cosa, a este x más tal, que es el que puse acá. ¿Bien? Bueno, la x se cancela con la x, y efectivamente eso tiene que pasar para que esto camine, para que esto vaya para adelante. Si no, esto no va a quedar y no va a ser conservativo. Pero sabemos que es conservativo de antes. Entonces lo que queremos es que la derivada de la c respecto de y valga z por el coseno de y por z. Muy bien, si integramos una vez, lo que nos queda es que la c de iz es la primitiva de esto respecto de y. Eso es el seno de y por z más la constante de integración. La constante de integración es cualquier cosa que dependa solo de z. Porque cuando derivemos esta c respecto de y, esta parte no me aparece. La derivada respecto de y de la k de z vale 0 y cumple lo que queríamos. Entonces, la función que tenemos ahora es x por y más el seno de iz más kz. ¿Por qué? Porque esta c de xy de iz que teníamos se escribe así y entonces la pongo ahí. Muy bien, estoy un paso más allá y cualquiera de estas funciones f chiquita cumple la primera igualdad y la segunda igualdad. Cumple que la derivada de la f chiquita respecto de x vale y cumple que la derivada de vale esto. Me falta la última. Muy bien, vamos a la última. Derivemos respecto de z. ¿Cuánto vale la derivada de f respecto de z? Vale la derivada respecto de z de lo que tengo acá, x por y, seno de y, k de z. Muy bien. ¿Cuánto vale la derivada de esto? La derivada de x por y respecto de z es un 0. La derivada del seno es y por el coseno de iz. Y la derivada de k es la derivada de k respecto de z. Muy bien, eso queremos que sea igual, esa es nuestra tercera igualdad, a y coseno de iz más 2z. La parte que tiene y se va, la y coseno de iz con el y coseno de iz lo puedo cancelar y lo que me queda es que queremos que la derivada de k respecto de z valga 2z. Bueno, ¿cuánto vale k? La primitiva de 2z es z cuadrado más c. Resultado, esta función f chiquita de x y z, el más c no me molesta. Recuerden que puedo sumarle una constante cualquiera. Si sumo 22 o si sumo 33 me da lo mismo. Si sumo menos 8 también me da lo mismo. Si sumo 0 me da lo mismo. Siempre es un potencial posible.
es uno de los infinitos que hay, pero no me importa la constante. Entonces la f chiquita de x y z que me sirve es x por y más el seno de y por z más z cuadrado. Y eso es poner esta k, que era z cuadrado más c, justamente ahí adentro, y obtuve la f chiquita. Entonces, repasemos el procedimiento para calcular a mano. ¿Qué es lo que hago? Escribo las tres igualdades que quiero. Si queremos que la f grande sea el gradiente de la f chiquita, la derivada de la f chiquita tiene que ser la primera componente de la f grande, la derivada de la f chiquita respecto de y, la segunda componente, la derivada de la f chiquita respecto de z, la tercera componente. Y ahora en estas tres, elijo una, elegí la primera porque es la más fácil para calcular, calculo la primitiva. Cuando calculo la primitiva respecto de x, porque tengo la derivada respecto de x, lo que me queda es algo más, y la constante que agrego depende de y de z. Ahora, del resultado que tengo, lo derivo respecto de y lo meto en la segunda ecuación. Lo igualo a lo que me quedó de la segunda componente del campo. Lo igualo a la segunda componente del campo. Eso me da una ecuación para la derivada de c respecto de y. Resuelvo, integro una vez, me sobra otra constante que depende solo de z. Bien, la meto en la ecuación de nuevo y trato de verificar la tercera condición que tengo. Esta es la tercera componente del campo. Eso me da una ecuación para la derivada de k respecto de z. Resuelvo y terminé. ¿Bien? Si el campo es conservativo, eso quiere decir si tenemos la suerte de tener rotor 0, 0, 0, como en este caso, este procedimiento de calcular, derivar, calcular, derivar, funciona siempre. Lo único que hay que tener un poco de paciencia, un poco de calma, es que en cada paso, en cada uno de estos, tengo que calcular una primitiva de algo respecto de alguna de las variables, de x, de y, de z, y calcular primitivas puede costar más o menos trabajo. Seguramente cuesta trabajo. Ahora me dirán, bueno, pero el otro método, el otro método también, este, de acá, yéndome por la curvita, que era primero para adelante, después para el costado y después para arriba, también tengo que calcular tres primitivas, porque en cada una de estas integrales aparece la primitiva de algo respecto de t. Y además tengo que parametrizar las tres curvas. Parametrizar los tres segmentos de curva no es gran trabajo, no pasa nada, pero no necesito parametrizar ninguna curva. Lo único que tengo que hacer es resolver estas tres ecuaciones, mirar si hay una solución de estas tres ecuaciones, integrando a mano. Y las primitivas que tengo que hacer, bueno, tengo que calcular tres primitivas distintas, primero respecto de x, respecto de z, paciencia, pero en el otro, en las curvitas, también tengo que calcular tres primitivas distintas. O sea que ninguno de los dos casos avanza mucho, seguro que calcular algunas primitivas son más fáciles que las otras. Cuando miren este sistema de 3×3, la derivada respecto de x tiene que valer algo, la derivada respecto de y tiene que valer algo, la derivada respecto de z tiene que valer algo, no siempre tienen que empezar por la primera. En este ejemplo está empezando por la primera porque es lo más fácil, pero de las tres, elijan la que les resulte más fácil para calcular la primitiva. ¿Bien? Para calcular una primitiva posible. ¿Good? Muy bien, entonces Good. esa es una forma de calcular la f chiquita siempre y cuando el campo sea conservativo. ¿Qué hubiera pasado? Uno me dice, bueno, ¿qué hubiera pasado si uno se juega igual y dice, yo no voy a calcular el rotor? Calcular el rotor es mucho trabajo, no me interesa. Voy a tratar de calcular esto y me juego a que sea conservativo. ¿Por qué? Porque apuesto a que sea conservativo. ¿Qué pasa si me hubiera jugado a que sea conservativo pero no es? Lo que te hubiera pasado es que en este paso, por ejemplo, en el segundo paso o en el tercer paso, en este las X no se te cancelan. Si no es conservativo, de este lado, si en vez de aparecer X suelto, me hubiera aparecido un 4X, entonces este no se cancela con este, hubiera tenido que la derivada de la C respecto de Y era esta Z más el coseno de Y por Z más un 3X, que era lo que me sobró de acá. Bueno, eso es imposible, porque lo que tengo del lado derecho
es una función que depende de x y z, pero también depende de x, mientras que lo que tengo del lado izquierdo no depende de x por ningún lado. Entonces, si en este primer paso no se cancelan los x con los x y lo que me queda es algo que no depende de x, yo ya puedo asegurar sin pensar y sin hacer el rotor que este campo no va a ser conservativo. Y lo mismo me hubiera pasado al final, si cuando que me queda la derivada de k respecto de z no se me cancela este que tiene y con este que tiene y, si me queda algo más que depende de y o de x, estoy muerto, porque lo que tengo del lado izquierdo es una función que depende solo de z, y lo que tendría del lado derecho es algo que también tiene una x o que también tiene una y. Y entonces esta cosa no va a ser conservativa. Entonces, si uno dice, bueno, me aburre... O sea que sí importa qué camino... Sí importaría por qué camino fuiste. No, si no es conservativo, por cualquier camino que fuiste, cualquiera que empieces a integrar primero, se te va a trabar en algún lado. Claro. Se tranca. Esta cosa de calculo una primitiva, la derivo, la reemplazo en la segunda, calculo la primitiva de lo que me queda, la derivo, la reemplazo en la tercera y calculo, funciona siempre. Eso quiere decir, si el campo es conservativo, haces la cuentita y te da una solución y te encontraste con un potencial, te encontraste con una f chiquita. Y si el campo no es conservativo, en alguno de estos pasos se tranca. ¿Y qué quiere decir que se tranque? Quiere decir que llegás a tratar de resolver algo que es imposible. Tratás de encontrar una función que dependa de y de z, y del otro lado tenés algo que depende de x también. Estás en el horno. O tratás de encontrar una función que depende solo de z, y del otro lado tenés algo que depende de y o de x también. Y también estás en el horno. ¿Bien? Ahora, si solo me interesa saber si el campo es conservativo o no, no me voy a poner a calcular primitivas, que es mucho más trabajo que calcular derivadas. Calcular el rotor es mucho más directo. Para saber si el campo es conservativo o no, calcular el rotor de entrada. Si además te interesa conocer la f chiquita, conocer el potencial, bueno, ponete a resolver y también funciona. ¿Bien? ¿Por qué no va para abajo? Ah, me pasé, perdón. Mil perdones. ¿Good? Fue un spoiler de qué es lo que va a venir. Muy bien, de esto, de cómo calcular la f chiquita, ¿alguna duda, alguna pregunta, comentario? ¿Se entendió? Increíble que no haya ninguna errata todavía. No me digan eso. No me digan eso. Esto es, yo reviso mis clases a conciencia todas las veces. ¡Uy! No, es cierto. Hay uno un poquito más adelante, porque yo ya estuve viendo la clase. No, ¿hay una? No, entonces no sigo. Es tipo una boludez, al menos yo no la entendí. Seguro que hay una errata y seguro que hay alguna errata más atrás también. Y simplemente yo no la vi cuando revisé la clase o no la vieron ustedes en el momento y va a aparecer más adelante. Erratas hay muchas y si quieren café, les ofrezco 2 cafés gratis, porque no puede haber clases sin café. Muy bien, entonces, sigamos adelante. Si no había rata, era como, ¿qué te pasó, Julio? ¿Estás bien? Claro, sí, no, es la vejez. Es la vejez, me estoy volviendo viejo. No va. Muy bien, entonces, ahora la cosa esta de que es fundamental en el enunciado del teorema, o en la cosa de que haya finitos puntos. Que los puntos donde esta cosa, donde el campo no sea C1, donde puede fallar, sean finitos y no sea una cosa demasiado grande. Entonces, agarremos este campo, F, busquemos un ejemplo donde se vea que el teorema falla con una cosa que no es C1. Entonces, agarremos este campo F grande, que sea menos y dividido por x cuadrado más y cuadrado, x dividido por x cuadrado más y cuadrado, coma 0. Estas coordenadas del campo son funciones C1, salvo en el eje Z, y eso quiere decir salvo cuando x e y son 0 los dos. Porque en cualquier punto donde x e y no sea, alguno de los dos no sea 0, el denominador no se anula y estoy bien, puedo derivar tranquilo.
Sin embargo, sobre el eje, justo en el eje Z, justo en x igual a 0, y igual a 0, esta cosa no está ni bien definida. Es una cosa, es un campo, no existe, no va. ¿Bien? Igual en este caso, pregunta, Sí. yo no podría hacer que C pase por ese punto. O sea, el campo puede no estar definido en 0,0, pero no puede ni empezar, ni terminar, ni pasar tampoco. Es mucho más que no puede ni empezar ni terminar ahí. Si vos agarrás, lo vas a ver en la transparencia que viene, si vos agarrás una curva, que es por ejemplo un círculo, y dejo la recta, esta z igual a 0 en medio del círculo, tampoco puedo decir que la integral ahí sea 0, que la integral sobre esta curva sea 0. La integral sobre esta curva no toca la recta donde es singular, pero sin embargo la integral del campo ahí no vale 0, y lo que pasa es que cuando uno la trata de pintar por adentro, puede tratar de poner una superficie tal que el borde de la superficie sea la curva, siempre todas las superficies que haga con eso siempre cortan a la recta. No tengo forma de pintarla por adentro eludiendo la recta. En cambio, sí tendría forma de pintarla por adentro si tuviera que eludir solo finitos puntos. ¿Bien? Ok. Pero en el caso, digo, que no está definido en 0,0. Yo Esta la no está curva... definida no solo en el 0,0, está definida en toda la recta, en todo el eje vertical. En cualquier 0,0z no va. Ah, ok. ¿Ok? Sí. Si no estuviera definida solo en el 0,0,0, en los tres ceros, ahí sí estás bien. Y si agarrás una curva, la podés pintar de manera tal de eludir el 0,0,0. Claro, está ¿Bien? bien, perfecto. Si quiero eludir un solo punto, está bien, porque si agarro una superficie que pasa por ese punto, le hago como un globito y eludí el punto. Levanto un poquito o bajo un poquito mi superficie y eludí el punto. En cambio, si quiero tratar de eludir todo un eje, no puedo, no hay forma, porque haga lo que haga, que tenga borde el círculo, bueno, voy a cortar al eje que le pasa por el medio. ¿Bien? Y en el caso que sea solamente un punto, yo no ¿Sí? podría usar tampoco la curva. O sea, si solamente se fue el que está indefinido Sí, es el 0, ¿la curva podría sí, usarla? Si solo le falta un punto y la curva donde querés integrar es una curva cerrada que no pasa por ese punto, todo bien. Eso es lo que te dice el teorema. Ah, está bien, pero la curva no tiene que pasar por el punto. Okay. La curva Esa no es la tiene que pregunta. pasar por el punto. Perfecto. Efectivamente. Salvo un número finito de puntos, estas son todas curvas. Esta C es una curva cerrada que no toca el conjunto de puntos donde puede estar complicado. Y estas curvas C1 y C2 son dos curvas que tienen los mismos extremos y que no pasan por el conjunto de puntos donde puede estar complicado. Perfecto. ¿Bien? Sí. Y esta f chiquita cumple la igualdad de f grande igual al gradiente de f chiquita en todos los puntos de R3, salvo quizás en los tres puntos donde puede estar complicado. Y este rotor de f igual al 0, 0, 0, esta igualdad vale en todos los x y z de R3, salvo quizás en los tres puntos donde puede estar complicado. ¿Bien? ¿Good? Perfecto. Muy bien. Entonces, vámonos al ejemplito. Entonces, consideremos este campo vectorial, campo f grande de x y z, que viene como menos i dividido por x cuadrado más y cuadrado, x dividido por x cuadrado más y cuadrado, 0, que tiene todo un eje donde esto es singular, donde no está bien definido. Muy bien, si uno hace la cuenta, y uno escribe, el rotor de f calcula el determinante del IJK y pone estas tres componentes del campo, le da 0, 0, 0. Hagan la cuenta, ejercicio dulces hogares, nuevo ejercicio dulces hogares. Es fácil, esto se calcula las derivadas parciales y te da 0, 0, 0. Ahora, es tramposo porque no da 0, 0, 0 en todos los puntos de R3, da 0, 0, 0 en todos los puntos de R3 menos el eje, porque son todos los puntos donde puedo derivar, donde puedo calcular las derivadas parciales de esto. Todos los puntos donde puedo calcular el rotor de f no son todos los puntos de R3, son todos los puntos de R3 menos el eje Z menos x cuadrado más y cuadrado igual a 0. ¿Bien? Entonces, efectivamente, esto es en el dominio de f.
no en todos lados, en el dominio de F. Ojo al piojo, ahí el teorema no funciona. Muy bien, supongamos que uno quiere integrar en una curva cerrada. La curva cerrada es el círculo plano que viene con esta parametrización, del 0,2pi en R3, coseno de t, seno de t, 0. Esto da la vuelta entre 0 y 2pi, es el círculo de radio 1 puesto en el plano en R3. ¿Bien? Mueve las dos primeras, la última es un 0, es plana, y da la vueltita con radio 1 alrededor del origen. Muy bien, supongamos que queremos calcular la integral de f a lo largo de esta curva, y uno diría, bueno, si quiero usar el teorema de los campos conservativos, el rotor vale 0, este campo es conservativo, esta integral debería dar 0. ¡Nein! No puedo usar el teorema de los campos conservativos porque esta porquería de singularidades tiene más que finitos puntos, tiene infinitos puntos, es toda una recta, es todo un eje, y entonces uno está perdido. ¿Por qué? Porque la integral sobre esta curva cerrada de este campo F, ¿cuánto da? Tengo que hacer la cuenta a mano, porque no puedo usar el teorema, da la integral entre 0 y 2pi de la F en sigma de t por sigma prima. ¿Cuánto vale sigma prima? Sigma prima, tengo la derivada del coseno es menos el seno, la derivada del seno es el coseno. Tengo que multiplicar menos seno coseno por este menos i dividido por x cuadrado más i cuadrado. X cuadrado más i cuadrado sobre la curva es coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. El menos i es menos, ¿dónde está? Ah, acá. Menos seno por la derivada de este, que era menos seno, seno cuadrado. Y el otro producto que me queda es el coseno de t multiplicado por la primera, que es también el coseno de t, así que tenemos coseno cuadrado de t. Muy bien, tengo que integrar entre 0 y 2pi seno cuadrado más coseno cuadrado más coseno cuadrado es un 1, la integral entre 0 y 2pi de 1 me queda 2pi. Esta integral, el trabajo que hace esta fuerza a lo largo de esta trayectoria, vale 2pi, que no es 0. Esta integral es una integral correcta, sí, es una integral súper correcta sobre la curva que es un círculo de radio 1, no tienes ninguna singularidad, este es un campo de fuerzas perfectamente bien definido en la curva que me interesa calcularle el trabajo, y el trabajo de esta fuerza da 2pi. Y sin embargo, este campo de fuerzas extraño, este campo F podrido, es uno que tiene rotor 0, 0, 0 en muchos puntos. Lo único que pasa es que pifia, tiene un conjunto singular que es muy grande, que es más que finitos puntos. Entonces, el teorema no se puede usar, efectivamente el teorema no vale, la integral sobre toda curva cerrada de esto no es 0. ¿Bien? Entonces, ¿por qué falla? Falla por lo que les decía antes, el 4 implica 1, uno agarraba la curva, la pintaba por adentro, decía yo, y buscaba una superficie cuyo borde sea la curva. Eso no lo puedo hacer sin atravesar el eje vertical, porque la curva es una curva que rodea al eje vertical. Ahora, una observación, si quisieran hacer esta misma cuenta sobre un círculo que no encierre al origen, sobre un círculo que está lejos de la recta, que no encierra la recta, que es singular, ahí sí, ningún problema, y la integral esta, de este campo, sobre esa curva, da 0. Y no tengo que pensar más. ¿Bien? Entonces, justamente, el problema está en esquivar los posibles puntos podridos del campo F. Si los puedo esquivar porque son finitos puntos, todo bien. Si no los puedo esquivar porque tengo toda una recta, como en este ejemplo, todo mal y estamos perdidos. ¿Bien? Estamos perdidos no quiere decir nada. Quiere decir no podemos usar el teorema no vale, la integral sobre cualquier curva cerrada de este campo F no da 0, acá tengo una curva cerrada donde la integral de F no dio 0. Y entonces, bueno, no se puede usar el teorema de manera feroz. Para usar el teorema, siempre hay que tener cuidado de que el número de puntos donde puedo pifiar que el campo sea C1 tienen que ser finitos puntos, como muchos finitos puntos. ¿Bien? Muy bien.
Entonces, muchísimas gracias por la atención. El taxamique es en sueco. Buenísimo. El sanguchito, el sanguchazo no tiene nada que ver con los suecos, pero me encantó. Es un sándwich full. Para mí, la lechuguita de abajo está de más, pero el resto me lo como todo tranquilo y feliz. Muy bien, muchísimas gracias. Corto la grabación y disponible para preguntas, consultas o lo que quieran. ¿Puedo hacer una pregunta Sí. respecto de los puntos que son finitos, digamos, y los podemos saltear? Ahora, Sí. supongamos que tengamos, digamos, una semiesfera, ¿no? Apoyada sobre el plano XY, y tengo un segmento de, digamos, un vector de infinitos puntos, pero acotados entre A y B, Sí. que conforman una recta. Yo podría esquivar esa recta, estoy esquivando infinitos puntos en realidad. Sí, Porque tengo infinitos puntos en R. Sí, lo que deberías decir es, si tenés una curva cerrada, de manera tal de que podés encontrar una superficie que tenga como borde esa curva, y que la superficie y la curva estén lejos del conjunto donde esto pueda ser singular, todo bien. Usá el teorema y esto te va a dar 0. Claro, pero ahí estoy esquivando infinitos puntos y, Sí. digamos, y el teorema me dice que tienen que ser finitos. No, el Eso teorema es tiene una terrible. hipótesis. El teorema tiene una hipótesis, no te dice la vuelta, te dice una hipótesis. Te dice, si tuvieras que son finitos puntos, si tuviera que tu campo es singular, salvo tal vez finitos puntos, entonces son equivalentes las siguientes condiciones. Pero no te dice que esto pueda valer 0, que esta integral pueda ser Claro. 0 en otras circunstancias. Efectivamente, puede ser 0 en otras circunstancias, ¿sí? Correcto. Por ejemplo, podrías tener que tu conjunto de puntos singulares, de puntos donde el campo no es C1, sea un círculo. Bueno, si tuvieras un círculo donde los puntos son singulares y tuviera otro que está anudado con ese círculo, estoy perdido. En esta curva no puedo usar el teorema. Sin embargo, en otra curva que esté lejos de las singularidades, podría, y digo, bueno, no me importa, estoy lejos, la puedo pintar por adentro, tengo rotor 0 ahí, listo, check. O ¿Bien? sea, finalmente lo que nos importa es que el campo sea C1 dentro de lo que quiero calcular. Lo que te importa es que el campo sea C1 sobre una superficie que tenga como borde la curva y donde puedas usar tu condición de que el rotor es 0. Porque esta cuenta, la que el rotor es 0, la podés calcular fácilmente. Claro. Esa es una cuenta mecánica. Entonces, Claro, suponete que claro. vos tenés un campo donde el rotor es 0, pero no es C1, no sé, en la mitad, en un semiespacio. De los positivos, de los X positivos para allá no es C1, pero de acá para acá sí. Bueno, Yo tengo mi si tuvieras una superficie de... curva Claro. de acá para acá, puedo usar que el rotor es 0 para decir que la integral sobre esa curva de la f es 0. ¿Bien? Perfecto. Y si yo quiero Sí, usar estas propiedades para descomponer un campo en su campo gradiente y en otra cosa, ¿se podría? Podrías, si vos tenés un campo f que es suma de dos campos, f grande es f1 más f2, f1 es un campo conservativo y f2 no, entonces la integral sobre una curva cerrada de f1 más f2 es la integral de f1 más la integral de f2. La integral de f1 vale 0, te la sacaste de encima. La integral de f2, bueno, si no es conservativo no va a valer 0, no sé lo que va a valer, hagamos la cuenta. Ahí haces la cuenta. Pero ¿Bien? podría encontrar, o sea, cómo descomponer ese campo. Si yo a priori no sé cuál es la parte de ese campo que es gradiente. ¿No? No, ok. Bueno, o sea, deberías tener muy buen ojo para saber cuál es el pedazo conservativo del campo y cuál no. Si calculás el rotor, no te va a dar 0, 0, 0. Te va a dar lo que sea el rotor de la componente F2, del segundo sumando. Y eso es lo que sea. Claro, está bien. Y No, profe, si yo puedo agarrar, dale. puedo agarrar la integral de C de F y separar esa C
en dos curvas, hacer C1 más C2, como el punto 2 me dice que puedo, y hacer que esa C2 sea lo que acabamos de ver que nos dio 2pi, la tengo que recorrer en contra y eso va a ser menos 2pi. No entendí. Lo que acabamos No de ver que sería- te dio 2pi, si lo recorres en contra, efectivamente, si el último coso, si recorrieras la curva, en lugar de girar para acá, girar para el otro lado, lo que te va a dar es un menos 2pi. Sí, eso es cierto. Por eso, yo si tengo un casquete esférico para evitar el eje Z, No podés evitar nunca el eje creo Z, una ¿no? curva más. Sí, Pero no puedo, si no yo puedo me evitar creo nunca, una curva calma, no puedo evitar nunca el eje Z, sí, si le ¿no? hago un agujero a mi casquete Ah, pero con entonces una el borde, curva que sé que me va a dar 2pi. sí, si le hicieras un agujero a tu Por casquete, eso estoy agregando un el borde. borde de tu superficie ya no te da el círculo, ya no te da la curva que querés. No, son dos curvas. Ah, pero entonces no es esto, ¿no? El teorema de Stokes, ¿qué dice el amigo Stokes? El amigo Stokes decía que la integral sobre la superficie del rotor era la integral sobre el borde de la superficie de F. Si este borde de la superficie tiene dos curvas, bueno, tenés que la suma de estas dos vale 0, pero no necesariamente cada una vale 0. ¿Bien? Acá lo que queremos es la integral sobre una curva cerrada. Vos me decís, bueno, la suma de esa curva cerrada sumada con alguna otra que puedo encontrar vale 0. Sí, está bien, sí. Cambiaste el calcular la integral sobre la curva que te dieron, sobre el círculo este, por calcular la integral sobre la curva de otro. Bueno, ¿sí? Correcto. Las dos dan 2pi, seguro. Porque hicimos la cuenta, Por eso, digamos. y restadas me dan 0. Y restadas me dan 0, efectivamente. Sí, sí, sí. Sí, ahora no vale la pena cambiar de curva. La curva es muy fácil de parametrizar y la integral es muy fácil de calcular. Para eso está puesto el ejemplo. ¿Bien? Y la gracia de este ejemplo maldito es que esta cosa es singular en un conjunto donde no puedo eludirla. Como tengo una curva que rodea el eje, este es el eje, tengo una curva alrededor del eje, nunca puedo pintarla por adentro para tener una superficie que tenga este borde y que no corte al palito vertical. ¿Bien? Sí, gracias. Profe, una consulta. Sí. En la última integral, en la diapositiva siguiente, eso. Esa cuenta que hiciste ahí fue el producto interno con df evaluado en sigma t y en sigma prima No, t. de F evaluado en sigma de t, producto interno con sigma prima. Ah, primero haces el producto interno y después lo evaluás en f. Bueno, está lo mismo, ¿no? Puedes evaluar primero y después Claro. hacer el producto. Ok, listo. ¿Cuánto vale sigma prima? Sigma prima es menos el seno coseno. 0, ¿no? Entonces, en la primera, esta tiene la primera por la primera. La primera tengo un menos seno de t, tengo que multiplicarla por menos la y dividido por x cuadrado más y cuadrado, pero evaluado en sigma. El menos con el menos me da un más. La segunda componente es un seno, me queda seno por seno cuadrado, dividido por seno cuadrado más coseno cuadrado, es este seno cuadrado que tengo acá. Y ahora la derivada del seno es el coseno. La segunda por la segunda tengo coseno de t multiplicado por la primera, y eso es coseno por coseno, coseno cuadrado, que es el que tengo acá. Listo, ahí entendí, gracias. Eso, la última tiene un 0, la última no me preocupa, entonces integral entre 0 y 2pi de la primera componente por la primera, la segunda por la segunda, bueno, más la tercera por la tercera en realidad, pero la tercera por la tercera ni tengo que pensar porque es un 0. Entonces la primera por la primera me quedó seno cuadrado, la segunda por la segunda me quedó coseno cuadrado, integro entre 0 y 2pi, bueno, pero coseno cuadrado más seno cuadrado vale 1, me quedó 2pi. Me quedó algo distinto de 0, y esto es lo importante. Esta cosa, si hubiera podido usar el teorema de los campos conservativos como el rotor era 0, 0, 0, me tendría que haber dado 0.
pero no puedo usar el teorema de los campos conservativos, el teorema no se aplica porque el conjunto donde esta porquería es singular tiene todo un eje. Tiene infinitos puntos. Y lo que está pasando es eso. Yo en esta curva no puedo decir que la integral en la curva vale 0 porque no puedo pintarla con ninguna superficie donde pueda usar el teorema de Stokes. Ahora, Julio, esos infinitos puntos se van a más infinito y a menos infinito. ¿sí? Los puntos donde... ¿Podría haber algún conjunto infinito de puntos acotado que no me diera este problema? ¿O ni bien son infinitos? No, sí podría. Imagínate que tenés dos círculos, querés integrar en la misma curva de esta, pero el conjunto donde es singular es otro círculo anudado con este. ¿Se ve? Sí. Bueno, estoy pensando. en eso Sí. nunca lo puedo pintar con ninguna superficie eludiendo este. Ok. ¿Bien? Y sin embargo es un conjunto finito, no es finito, es un conjunto acotado de infinitos puntos. Ok. ¿Sí? Esa es la otra posibilidad. Está bien. Si tu conjunto de puntos donde es singular no es finito, si es finitos puntos, listo, aplica el teorema y se acabó la historia y no pensamos más. Los esquivás. Los esquivás. Si no son finitos puntos, bueno, tenés que fijarte si los podés esquivar o no. Mi consejo, Claro. en lugar de fijarte si los podés esquivar o no, qué sé yo, qué sé cuánto, es tratar de calcular la integral a mano, como hicimos acá, parametrizar la curva y ya está. Más fácil parametrizar la curva que tratar de encontrar una superficie que tenga como borde esa curva, pero que eluda el conjunto, y cómo es el conjunto es muy retorcido. ¿Bien? Claro. Podemos sudar Bien. más. Puede ser que sea fácil, porque si es solo el eje y la curva, en vez de estar centrada en el origen, está centrada en el 5,8, está muy lejos, bueno, ahí es fácil, ya está, listo, el 0 es 0. Es muy fácil encontrar una superficie que tenga como borde esta curva y que no toque o que no se acerque siquiera al eje. Porque Claro, sí. es como plana. Y listo. Ahí entonces puedo usar el teorema de Stokes. El teorema de Stokes me dice, tengo un campo C1 en este lado, que tiene rotor 0, 0, 0, 0, tengo una curva, tengo una superficie cuyo borde es esa curva, listo, la integral de esta vale 0. Pero si no, no. Bueno, qué sé yo. ¿Sí? Si el conjunto singular es más retorcido, me puedo complicar la vida. Bien, clarísimo. Bien. Igual el teorema te dice salvo finitos puntos. Entonces, ahí está bastante claro lo que uno tiene que hacer. Si tenés algo salvo finitos puntos, usalo si son salvo finitos puntos. ¿Good? Buenísimo teorema. O sea, si me hubiera dicho que Z va de entre 2 y 6, yo ahí sí podía usar Stokes. Vas a poder usar Stokes porque vas a poder encontrar una superficie que eluda el segmento entre 2 y 6. Pero no voy a poder usar el teorema como está porque no son finitos puntos. ¿Bien? Ah, porque sería una recta. Porque sería una, claro, es un segmento. Un segmento tiene infinitos puntos. Perfecto, ahí entendí. ¿Bien? Finitos, son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, pueden ser 6 también, pero son 5. Sí, sí. Chistes muy malos, les debo 2 cafés más si quieren. Pongamos 2 cafés más. Mis chistes van empeorando con la edad. Si alguien le manda, perdón, Sí. si alguien le manda lo que mandó de tarea de averiguar las otras curvas, queda a mano. No, yo siempre quedo en deuda. No, esto es siempre deuda. Siempre deuda. No es que me pagan a mí algo, háganlo por ustedes mismos, no me pagan nada, no se preocupen. No se preocupen, les voy a seguir pagando igual, sin ningún problema. ¿Bien? Y yo les digo, intenten hacer alguna de las otras curvas, por ejemplo esta, para calcular la derivada de f respecto de y, porque cuando hagan las 3 parametrizaciones y calculen la derivada, entendieron cómo funciona el teorema.
Ya en lugar de repetir la demostración que ya está escrita, bueno, hagan otra. Y al hacer otra, entienden cómo funciona. Es buenísimo. ¿Bien? Que sería, dejate la última para la última curva. Sí, la última curva tiene que tener la dirección donde querés derivar. Vos querés derivar en la dirección de Y, la última curva avanza en Y. Querés derivar en la dirección de X, la última curva avanza en X. Quise derivar respecto de Z, la última curva, el último trocito de curva avanza en Z. Bárbaro. Bueno, gracias, profe. Hasta... Sí, ¿y por qué eso? Porque si dejo el último pedacito en Z, los dos primeros no dependen de Z, y entonces derivar los dos primeros es muy fácil. Porque no tengo Z en ningún lado. Derivar el último, bueno, ahí es donde tengo Z y ahí es donde tengo que hacer algún trabajito, pero los dos primeros son fáciles. Lo mismo me va a pasar acá. Si los dos primeros no dependen de Y, porque tienen Y igual a 0, cuando tengo que derivar respecto de Y, bueno, las dos primeras no me molestan, las tiro, las derivo y me dan 0, y la última es donde tengo que tomar un trabajito para derivar. ¿Bien? Sí, señor. Good. Muy bien, muy bien. Como siempre les digo, no se duerman, gente. Esto ya viene el primer hachazo, viene el primer parcial. Pilas, pilas y a resolver todas las prácticas ya. ¿Bien? Les recuerdo la planificación urbana. La planificación urbana dice, lunes que viene doy clase, miércoles que viene doy clase, lunes que viene teorema de Gauss, miércoles que viene aplicaciones y bla, bla, bla físico dicho por un matemático, lunes siguiente, que todavía no es el parcial, clase general de repaso, piensen qué quieren que haga, envíenme ejercicios, cosas, me dicen, Julio, la demostración de los campos conservativos, no entendí, no sé qué, ok, en el eje lo volvemos a ver, en el ejemplo que calculaste estas cosas para calcular la F chiquita, no veo claro, no sé cómo se hace, vamos de nuevo, hagámoslo de nuevo. Julio, en la demostración de Green no me salió, no entendí tal cosa. Julio, hay un ejercicio ruso que pusieron en la Olimpiada de Moscú del año 42. Mándenme todo lo que quieran que yo haga y el lunes ese yo me pongo durante las 2 horas y tratamos de hacer entre todos, o trato de hacer un poco lo que tengan dudas, de lo que sea. Miércoles a las 9 de la mañana, miércoles siguiente a las 9 de la mañana, aparece en el campus, esto es vía campus, el campus virtual, se tienen que conectar al campus virtual, entran al campus virtual, les aparece un hermoso PDF que dice ¡pum! Problemas para resolver, se bajan el PDF o lo copian o hacen lo que quieren con el PDF, hacen el examen tranquilamente en sus dulces hogares escribiendo tin, 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 resuelven todos los ejercicios perfectamente bien, le sacan una foto con el celular, arman un PDF que sea legible y que no sea una cosa... ¡pum! Lo suben al campus, check, aprobaron el primer parcial. ¿Bien? ¿Good? Háganle caso a alguien que sabe por viejo y que tiene esto que está pelado. Háganme caso a mí. No dejen pasar el primer parcial. Si aprueban el primer parcial, es mucho mejor que tener que después de cuando esto termine en julio, tener que dar un recuperatorio de no sé qué, de no sé cuánto. Aprueban el primer parcial, aprueban el segundo parcial, den final. Sáquense de encima esto lo antes posible. ¿Bien? Muy bien. Un placer como siempre. Y si no tienen más dudas, nos vemos lunes. Nos vemos, profe. ¿Bien? Chau. Nos Muy bien. vemos. Pásenlo bien. Chao, Muy gracias. buen fin de semana y cuídense mucho. Igualmente. Chau, chau.